de la unidad. Ahí también tenemos temas. Hay médicos que quieren dar el sábado. Este sábado. ¿Se terminó? ¿Por qué no? Este ¿Por qué no? Vamos a dar ese ganato. ¿Ah? Anatomía. Entonces vamos para domingo, cuando llego allá, vamos a conversar. El doctor Che dicho, dejamos por martes. Mañana vamos a reunirnos. Para Mejor ver, martes, doctor. este sábado lo hacemos el otro sábado. Bien, miren chicos, vamos a hablar de la regulación de la osmolaridad del líquido extracelular. Siempre y en cada clase de ratifico, chicos, el cuerpo humano es una solución. El ser humano es un medio de membranas internas, somos una solución. La sangre es una solución. Y la solución tiene dos componentes, una fase líquida y una fase sólida. La fase líquida está representada por quién? Por la sangre, por el plasma. Y el sólido, orgánicos inorgánicos, sodio, potasio, cloro, zinc, magnesio. Y los orgánicos, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, glucosa, vitaminas, minerales, ¿cierto? Son los elementos. Cuando en una solución la fase líquida se moviliza, a esa propiedad se llama presión osmótica. ¿Qué es la presión osmótica? Es la capacidad de desplazamiento de la fase líquida en una solución. El líquido nomás. Y cuando la fase sólida se moviliza, ¿cómo se llama? Cuando se mueve la fase sólida de una solución. Difusión. La difusión es el movimiento de los sólidos y la presión osmótica u osmosis es el movimiento de los líquidos. Entonces, cuando yo hablo de osmolaridad, estoy hablando de la concentración de soluto de la solución. Imagínense aquí una jarra con 1 litro de agua, una jarra transparente, y yo meto 5 puñados de sal. ¿Sí? En 1 litro, ¿cuánto? Le puesto 5 puñados de sal. Y agarro un sorbete, un tubito, y agarro y boto solamente agua. Pregunto, ¿qué pasa en esa relación de esa solución con respecto a los solutos? Se concentra. Hay una concentración. ¿Por qué? Porque se rompió el equilibrio entre las dos fases de la solución. Si disminuye el líquido, los solutos se concentran. Y si le echo a ese litro que le eché 5 puñados de sal, le echo 2 litros de agua pura, ¿qué pasa con relación al soluto? Se diluye. ¿Cierto? Por eso cuando ese es el análisis de interpretación, de esa manera. Entonces, es como por ejemplo, a ver, la doctora prepara una sopa de verdura de carne de res. Ya, a ella hecho, con papá, mamá y 4 ellos. Ya se dispone a servir, llega el tío, la tía y 4 primos. La jodieron. ¿Sí o no? Ya van a servir. Pero ¿qué hace la familia? Chapa el tacho, le mete un par de condimentos para darle sabor y salieron del apuro, ¿no? Toda la familia almorzó rico, se echaron la sobremesa y se fueron. Pero les pregunto, nutricionalmente hablando, ¿cómo estuvo el almuerzo? Bien, pobre. ¿Por qué? Porque estuvo muy diluido. ¿Me van siguiendo? Las fases. En la solución son las fases, el líquido y el sólido, nada más. De esas, si ustedes empiezan a interpretar sus elementos, van a entender muchas cosas. Cuando hablamos de osmolaridad, ¿qué estamos hablando? De la concentración del soluto. Si una solución es hiperosmolar, es sinónima de hipertónica. Hipertónica es sinónima de hiperosmolaridad. Habla de la concentración de solutos. Si una solución es hipertónica o hiperosmolar, o hipotónica o hipoosmolar, ya les dije, la célula depende al 100% de quién, del extracelular que la rodea. ¿Cuál es el efecto celular de una célula en un medio hipertónica? ¿Qué le pasa a la célula? Hipertónica. Se hincha. Se hincha. Deshidrata. Esa es la palabra, doctora, la palabra clave, para que no se olvidar. ¿Cuál es el efecto del medio hipertónico de la célula? Hay un desplazamiento en la célula que se genera movimiento del intra al extra. Sale con propósito de diluir, ya lo diluyó. Pero ¿qué efecto le quedó a la célula? Se deshidrató, se crenó, crenar, deshidratar, pegar, pintar. ¿Me van siguiendo? Solamente para jugar con las palabras.
porque si no, no vamos a entender lo que nos viene. Entonces, si una persona está en un medio hipoosmolar o hipotónico, ¿qué efecto celular tiene? ¿Pero cómo se ve eso? Edema celular, la célula está hinchada. En un medio hipotónico hay un edema celular y tanta agua se llena la célula que puede reventarse. Y en los estados hipertónicos, la célula ha perdido tanta agua que está recontra deshidratada. Entonces, para eso, ¿quién regula el medio externo? A través de que abre el grifo, que es el riñón. Entonces, en un paciente recontra hinchadísimo, ¿qué es lo que tengo que eliminar del cuerpo? Agua. ¿Y los solutos? No. No puedo eliminar, solamente tengo que eliminar agua pura. Por lo tanto, la orina va a estar diluida o concentrada. Diluida. En cambio, si un paciente está en un medio hipertónico, por eso yo siempre les digo la figura, el hipertónico clásicamente para el análisis es el deshidratado. Una persona recontra deshidratada, ¿cómo está la sangre? Hemoconcentrada, es un estado hipertónico. ¿Cómo están las células? Deshidratadas, porque está en un estado hipertónico. ¿Sí? Y eso es cuando cae el gasto cardíaco. Por eso, el gasto cardíaco, cuando lo analicen así, de un deshidratado severo. ¿Qué va a pasar? Se van a activar 3 mecanismos. La C, ¿de qué está deshidratado? 2, el sistema de renina, angiotensina, aldosterona para retener sodio, aumentar y expandir el plasma. Y 3, la hormona antidiurética. ¿Qué es la hormona antidiurética? ¿Qué hace la antidiurética? Sentido común, interpreten a la hormona. ¿Qué hace la hormona antidiurética? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice la hormona antidiurética al riñón? Le dice, no botes, no formes orina, chorro, no formes. Porque el cuerpo está deshidratado, no botes orina. ¿Cómo vas a botar orina como si estamos deshidratados? Si estoy deshidratado, no tenemos que botar agua. Entonces, grábenlo así. ¿Qué hace la hormona antidiurética? Evita que se forme orina. ¿Por qué? Porque el cuerpo está deshidratado. ¿Me van siguiendo? Miren, si parece mentira, si estos tipos no los preparo para lo que quiero entrar, voy a terminar la clase y me voy a ir con pena que no van a entender. Y estos son uno de los elementos más importantes y es prácticamente el juego de palabras. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Regulación de la osmolaridad del líquido extracelular. Porque si yo regulo el extra, automáticamente se corrige el intra. Porque el intra depende 100% de extra. Eso ya lo hemos visto. ¿Cierto? Muy bien. Aquí estaban las 3 condiciones que hemos visto. Los solutos del extracelular, el sal común, que es el cloruro de sodio. Entonces, en un medio isotónico, el intracelular y el extracelular están en equilibrio, la célula está turgente y bonita. La osmolaridad es igual a 300 en promedio. 300 es normal, menor de 300 es hipotónico y mayor de 300 es hipertónico. En un medio hipotónico, ¿qué va a pasar? Va a entrar el agua al interior de la célula, porque está muy concentrado, el agua entra diluido. Entonces se desplaza del extra al intra. ¿Cuál es el efecto de la célula? Edema celular. Y eso me puede llevar a una lisis o ruptura, muerte celular. ¿Cierto? Y por otro lado, cuando el medio es un medio hipertónico, el líquido dentro de la célula sale por el propósito de diluir. ¿Y qué efecto tiene la célula en un medio hipertónico? Se deshidrata, se crema. Y cuando crema pierde la turgencia, pierde la forma. Miren esa forma, viene el vaso y lo destruye. ¿Entendieron? El efecto de la célula. Muy bien. Ahora, cuando el cuerpo humano está en estas condiciones, vamos a estar en 2 condiciones. Cuando la osmolaridad está reducida, ¿qué significa? Que el cuerpo está en estado hipotónico. ¿Qué se traduce? Interprétenlo, está hinchadazo. Mucha agua, está hinchado, porque está diluido. Y cuando está con hiperosmolaridad, la figura es de un deshidratado severo. ¿Sí? En un hipotónico, imagínense un hinchado. A ese hinchado, ¿qué le falta a esa solución para equilibrarla? A los solutos no lo vamos a mover.
tenemos que botarle agua para que lleguen a estar en una relación, ¿cierto? Por lo tanto, el exceso de agua lo vamos a sacar por riñón en forma de orina, pero esa orina va a ser diluida o concentrada. Diluida, ¿por qué? Porque aquí no nomás botar agua. Y la dilución del riñón forma, este es el concentrado, 50 miliosmoles por litro de orina formada. En cambio, cuando el cuerpo está deshidratado, aquí entra en juego la hormona antidiurética y evita que se forme orina. Por lo tanto, la orina va a ser concentrada o diluida. Concentrada. Y puede concentrar de 1200 a 1400 miliosmoles por litro. Si ustedes dividen 1400 entre 50, les sale aproximadamente 28. Para que vean que el riñón tiene esa capacidad que tiene de extremos, de concentrar o de diluirla hasta 28 veces, puede jugar el espacio del volumen. Vean la capacidad del riñón. Si no, no lo vamos a entender, ni mucho menos querer al riñón. Muy bien. Entonces, cuando vamos a hablar del elemento de dilución o concentración de orina, que es una función fundamental del riñón, van a entrar algunos autores, algunos personajes. En ellos la hormona antidiurética. ¿Ya? En las clases anteriores ya les he dicho, pero lo repito. Aquí está la cláusula de Bowman, todo este tubo es el tubo amarillo. ¿Qué transita por el túbulo renal? ¿Qué transita? El filtrado, ¿se acuerdan? Se filtra, se reabsorbe, se secreta y se excreta. ¿Qué es la reabsorción? Es el paso de la sustancia del intratubular al líquido vascular. A eso se llama reabsorción. ¿Y qué es la secreción? Es el transporte de la sustancia de los vasos al interior del tubo. Y finalmente la excreción, que es la orina. Entonces, este es el túbulo. ¿Y aquí qué hay? Un filtrado. ¿Cuánto es la filtración diaria del riñón? 1500. 180 litros de plasma al día. ¿Se acuerdan? 180 litros. Un día tiene 1440 minutos. 18 litros es igual a 180.000 mililitros. 180.000 entre 1440 salen 125 mililitros por minuto. El riñón filtra 125 mililitros por minuto entre la orina. Una vez que viene, saben, el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal, el asa de Henle y el túbulo colector. ¿Se acuerdan? Ahora aquí nos vamos a quedar un ratito en el asa de Henle. El asa de Henle descendente y el asa de Henle ascendente. A la asa de Henle descendente, rama delgada. A la asa de Henle ascendente, rama gruesa. Entonces, ¿dónde termina el asa de Henle? O sea, que aquí en la mitad aquí termina la descendencia y aquí empieza la ascendencia, ¿no es cierto? En la mitad. Entonces, no olviden, en la asa de Henle. El asa de Henle descendente reabsorbe agua. Quiere decir que sale el agua del túbulo y pasa ¿a dónde? A la parte del intersticio o a la parte de los vasos rectos, que ya vamos a ver. Entonces, el asa de Henle descendente se reabsorbe el agua, es permeable al agua, pero es impermeable a los solutos. El asa de Henle reabsorbe agua, sale agua de aquí, pero la sal no sale. Y en el asa de Henle ascendente, el agua ya no sale, pero sí salen las sales. Aquí es permeable al agua, impermeable a las sales. Y acá se invierte. Es permeable a las sales e impermeable al agua. ¿Quedó claro eso? Asa de Henle. El asa descendente, permeable al agua, impermeable a las sales. Y la asa ascendente, permeable a las sales, impermeable al agua. ¿No es cierto? Y de ahí viene el túbulo contorneado distal y finalmente el túbulo colector. Entonces, cuando nosotros estamos, la importancia de la hormona antidiurética, aquí viene la hormona antidiurética. ¿Qué hace la hormona antidiurética? Evita que se forme orina. Piénselo de la manera que les sirva. Hormona antidiurética, la que se opone a la diuresis, cuando se quedan a medio hablar, no hay sentido. Pero cuando uno dice, ¿qué hormona antidiurética? Es la que prohíbe que se forme orina. ¿Y por qué? Porque el cuerpo está deshidratado. Si está deshidratado, no te puede dar el lujo de botar agua.
y lo vas interpretando, me vale un gallo. ¿Dónde? Si la hormona antidiurética empezamos diciendo que esta hormona, ¿dónde se forma? En el la ADH se produce en espera. En el hipotálamo, pues. ¿Dónde? En el hipotálamo. ¿Dónde? En los núcleos supraópticos del tálamo se forma la hormona antidiurética, se almacena en la hipófisis posterior. ¿Conjunta con quién? Con la oxitocina. ¿Dónde se forma la hormona antidiurética? ¿Dónde? Ahí. En el sapo, pues. ¿Ve la importancia? Hoy ya vamos conociendo un poquito más. De hecho, que si vamos a hablar de la capacidad de concentrar y diluir la orina por acción y efecto de la hormona antidiurética, de hecho, ¿qué vamos a preguntar? ¿Sí o no? ¿No tiene forma la hormona antidiurética? Puta, y esa es otra. No, es otra. ¿Dónde se forma la eritropoyetina? En la médula ósea. No. Riñón. Oye, se han puesto. Y aquí yo venía así y empecé a frenar diciéndoles el 90% de la eritropoyetina por su función neurológica renal y el 10% en el hígado, 100%. ¿Dónde se forma la hormona eritropoyetina? Ahí, presión. ¿Ves? Es que el concepto, ¿sabes el concepto? A eso me refiero del concepto. Es que si no sabes concepto, no sabes distinguir, no sabes separar, no sabes lograr, no sabes interpretar. Yo les he dicho, su capacidad analítica es buena, pero si no sabes manejar datos, ¿qué van a analizar? Viene Cheme, ¿por qué le dije? A mí te la pregunta de Cheme. 0, 1, 2, 3, arrancó así Cheme. El grupo A, Cheme ha hecho las 20 primeras. ¿Sí? A mí te da 0, 1, 2, 3. ¿Cuál era la respuesta? 0. Pero esa... ¿Cuál era? 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cuál era la respuesta? 0. 0. Chicos, les están diciendo, Cholito, el potencial de acción. ¿En qué fase del potencial de acción entra el sodio en cantidad? 0. Y les han cambiado interpretativa. Pero cuando leí la pregunta, yo dije, ¿están haciendo? ¿Cómo lo cambio? Les juro que van a caer un montón. Para darnos cuenta que no están leyendo los chicos. Es la parte interpretativa. La respuesta era 0. Todo el mundo, la fase 2, 2, 2. Eso no me sé. La otra que puso Che. Si RR es igual a 1.2, ¿cuánto era la frecuencia cardíaca? ¿Qué pensó la frecuencia? 50. Era un deportista. ¿A qué es igual la frecuencia cardíaca? Es igual a 60 sobre RR. ¿Por qué? Porque RR es un ciclo cardíaco. Si RR dura 1,2 segundos, quiere decir que hay un latido en 1,2 segundos. Pero la frecuencia cardíaca se da en minutos, en 60 segundos. Si un latido es igual a 1,2 segundos en 60 segundos, ¿cuánto es? 50. Causa fiebre. ¿La fiebre qué te da? ¿Taquicardia o bradicardia? Taquicardia. A partir del concepto lo interpreta y cambiaban las cosas y era facilita. Esa estaba regalada y no lo han hecho. ABF y AD1 es negativo. Lo más probable que tenga, ¿qué era? En la tricóspide. ¿Vieron eso o no? ¿Qué tenía? ¿No era tricóspide? Estenosis Tricospidia. porque el eje está, ya les dije, a la derecha y a la izquierda. Si es a la izquierda, vean las válvulas de izquierda. Si está girada a la derecha, vean las válvulas de la derecha. O era problema de la pulmonar o de la A mí tricuspidia. me tocó la vez. Y ahí esa era la tricuspidia. Esa era interpretativa. Bueno, un montón han dejado de poner. Si aumenta la resistencia periférica, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Aumenta, aumenta. Era para despejar fórmulas. Y a cada lado la presión arterial es igual a la cantidad de resistencia periférica. Preguntas tontas son realmente enteros. ¿Por qué? Porque no se interpretaron.
Y ahí nos damos cuenta que no leen. Este viene mecánicamente, porque cuando uno analiza, el análisis te sirve para ayudarle por descarte, sacan muchas veces y no manejan conceptos. Yo analizo más. Y muchos conceptos se salieron por descarte porque la pregunta ha sido establecida analíticamente. Entonces, el grado de dificultad era eso, la parte interpretativa, y me parece muy saludable. Yo recién lo entiendo. Como yo les digo, mi hijo estudia medicina también, sexto año, en la San Martín. de San Martín. Yo les juro, yo hasta ahora no les enseño nada. Yo lo único cuando conversaba, porque hago el método científico, de la orientación, del estudio. Él entró. Estudia, te juro, chicos, no por grabar, se ve feo, pero. No, yo sí también, yo junto. Con mi sol y le pongo seco, uy, imagínate que me queda jalado. No, porque finalmente a mis hijos se las tienen clarísimas. Yo me saco la mía, porque eso es su herencia. Ah, A mí no me dice que papá sí que me saco una experiencia, si quieres, úsala. Si no, bueno, entonces a la final como te regalo algo con su negocio, pero mi herencia es esta. Mi viejo, ese fue mi herencia, me hicieron médico. ¿Quién me la robó? Nadie. Tiene que reventarme la cabeza, carajo, porque me la quita. Y mi hijo, por ejemplo, ¿qué me gusta ver en su cuarto ahí? Mi hijo, te juro, chicos, yo sé que al principio, puteaba, te la y esto. Yo, compadre, ¿estás a tiempo la realidad? Pero no, que resuelva su problema. Hasta que entendió cuál era el problema. Estudia, organízate. esquematiza. Te juro, chicos, mi hijo estudia 4 o 5 horas diarias. ¿Y cómo lo hace? Cada media hora. 25 minutos sale a joder. Sale la mesa, se agarra. Y me dice, tiene 15 años, papá, y empieza ya, vete de tu cuarto, puta, lo joden que mostrito, escóndete. Y cuando se esconde ya piensa, a veces sus 5 minutos ya no sale, ya está conversando con su enamorado. Puta, qué alivio, hay como 3 horas que ya está ahí, joder. Termina de estudiar, sale y empieza. Cuando lo veo estresado, no le sale algo, lo veo que entra, sale, se baña, y que anda este cojo. Ya para la guitarra se pone todo, una guitarra. 1 hora, 2 horas, y me hago con una. ¿Qué pasó? Me dice, va, esta cosa. Y me dice, pa, ¿qué? ¿Sabrás tú este tema? Este. ¿Yo no sabe? No. Yo sí, la claro, ya me explica. Ya. Se sentó y le empecé a enseñar. 3 horas no nos movimos del curso. Y digo, o sea, ¿por qué no me has enseñado? Si yo te hubiera enseñado, ¿por qué no estudias? No estudias. Yo cuando vengo aquí, puta, me culo. Antes de esto me voy a decir, ya sé que el estudiar no quiero recordarle, porque yo sé que de ahí viene lo que estoy haciendo ahorita. A él porque no tengo en mi casa, porque joder, me una puteada. Ustedes no lo puedo ver. Uy, miran conmigo los puteos. Es que la cosa es simple. Organícense. No están midiendo, chicos. Yo no digo en sentido común, ¿no? Yo he revisado DEF. El chiquito de la clase anterior, el chiquito de la Cruz. 19.5. Cojudo, de la forma más cojuda se equivocan, porque yo estuviera feliz que alguien me saque un 20. Primer examen, un 20, luego 19, un jada. Un chico lo repetí, ¿pero qué mierda? No lo cuestionamos, ¿no? Tiene su momento de caída, tiene su momento de alza. No llegó. Este de aquí no hay, me falta lo del jueves. Porque en verdad que sale la papel. Si la ven seria, sino que ustedes lo dejan todo al último. Y como llegan con eso, no llegan con la claridad de conceptos. Si les cambian la pregunta interpretativamente es para ver si manejan conceptos, puta, todo el mundo se salió. Que a la final quedó que R sale por un demonio se saca la frecuencia, era la instalación de la letra simple. Entonces le digo, lean, chicos, porque nosotros queremos que se habitúen. Yo les dije el primer día, por eso me demoré en la primera clase, porque me demoré hablando. Ustedes están en la universidad, el método científico, la ciencia resuelve problemas. A ustedes los formamos como médicos para que salgan a resolver problemas de salud. Y los problemas de salud se resuelven por conocimiento científico, y el conocimiento científico es el concepto.
el concepto de la cientificidad. No es una opinión, chicos, no, las opiniones son respetables, que no son científicas. Y los conceptos que son científicos, ustedes no los manejan. No los manejan. ¿Pero qué no vas a manejar ese libro? Mira, esta es la última clase, y empezaba a leer el libro. No vas a decir que sí. No, empezaba a ver qué leer lo necesita leer. Algunos que tienen la... A mí sí me gusta enseñar, les juro. A mí sí me gusta enseñar. Y algunos ya se quedan con algo y a veces hasta con eso se van. Pero yo digo, ¿qué pasaría si esto pude haberla leído? Pues tenemos... Y sin cosas aparte, chicos, esta universidad tiene toda para ser pionera. Los países han estado... En estructura, en eso no se queja. Es una universidad de alto. ¿Cuántas que te van a la nacional o diciendo estudiamos? Los baños son hasta excelentes, es como seguro y el MINSA, ¿no? Seguro cada rato que el MINSA hasta que el catalán te saca la lengua. Seguro todo el MINSA igual está esta universidad. Así más o menos, pero mejor cultura esta que la de... ¿Conocen la Universidad de Piura? La particular de Piura. La particular no, yo digo la nacional. Las nacionales son bravos. No, la nacional es bien bonita, la Universidad de Piura es bien bonita la nacional. Bien bonita, claro, te amo. Puta, pero cada una terminó siendo... Pero al final era bien bonita la universidad. Se ve elegante, por el final está verde, bonita. ¿Cuál? ¿La de Piura? Pero esto aquí tienen todo, es hermosa, es grandazo, tienen todo, chicos, todos. El problema es que ustedes están entendiendo que lo que les toca hacer no lo están haciendo. Y el chiste es fácil, y pónganse desde hoy. Saquen sus 2 horas diarias. Si ustedes le llegan 3, como les digo, ya deben estar en 4 horas. 4 horas diarias, ¿ustedes creen que no están en apuros? Estuvieron organizaditos y terminados. Y el problema, como somos animales de costumbre, con esos mismos hábitos y esas malas costumbres vamos a una revolución. A repetir la misma para poder... La gente ahorita sabe lo que este verano, sí, el mismo me dice, pasa el tercer examen. Y él ya sacó su... No, me dice, no, ya te acá, me dice. Yo veo aquí, con puta, que las notas que yo veo, y digo, uy, este pajarito estará pensando en sacar nota, pero que dice el SUSA. Porque para el SUSA también necesitas un mínimo, ¿no? Tienes que alcanzar el mínimo desaprobado. ¿Usted aprobó 13.5? Me imagino que de 12 para arriba, que mantenga un promedio de 12 tendrá derecho al SUSA. 11.5. Eso es sacado 6, eso ya me figura, hay un papel a los chicones. Y yo he tenido chicos que han estado a veces con 6, 7, les juro, aquí entre nos, tenían 7 y yo les ponía 11. Pobrecito, pobrecita, de repente no se hizo un momento, ¿no? Y después tomó 11 y de repente se dio. Bueno, nuevamente les analizamos el examen. No, igual no es un que. Y tampoco les faltó 6, le llevé a 11 y yo les he sacado 7. No, en lugar de apoyarlo, me estoy haciendo daños. Y no manejo ningún vacío. Bueno. Entonces, recuerden, la hormona tiroidética se forma en los núcleos supraópticos del tálamo, se almacena en la región posterior, actúa a nivel del túbulo contorneado distal y del túbulo colector. A ese nivel actúa la hormona tiroidética a través de los receptores acuaporina 2. El agua, la hormona tiroidética aumenta la reabsorción del agua en el túbulo contorneado y en el túbulo colector. Aparte de eso, también tiene injerencia en la acción y el efecto de la urea, que es un elemento fundamental para entender lo que es concentración y dilución de orina, ¿ya? Entonces, ya empezamos a ver la importancia que tiene. No olviden, chicos, en el asa de Henle, en la mitad inferior se reabsorbe agua, es permeable, el agua sale del túbulo, pero las sales no. Y en la otra mitad ascendente, las sales pueden salirse del túbulo al intersticio, pero el agua no. Y las sales se salen a través del intersticio, las sales se siguen saliendo hasta el túbulo contorneado y parte del túbulo colector. ¿Ya? Seguimos. ¿Cuáles son los mecanismos de producción de una orina diluida y de una orina dilatada? Miren,
Acá hay algunos elementos que deben quedarse clarísimos, clarísimos y clarísimos. Bien, chicos. La orina diluida. Si yo digo orina diluida, ¿qué tipo de paciente tengo? ¿Un paciente edematizado o un paciente deshidratado? Edematizado. Edematizado. Si está con mucho edema, hay un desequilibrio de las dos fases de la solución, entre el líquido y el sólido. Tiene mucho líquido, por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Que orine harto para botar agua, para que se regule y entre en proporción con el soluto. Por lo tanto, esa orina obligadamente va a ser diluida, ¿cierto? Va a ser diluida. ¿Y quién va a accionar ahí? La célula hormona antidiurética. Pero no olviden esto, esta línea de aquí, esta es la corteza renal y esta es la médula renal, ¿ya? No olviden, no confundan, todo lo que va dentro del tubo es un líquido, pero es un líquido de filtrado, porque se filtra, se reabsorbe, pasa del túbulo al vaso, secreción del vaso al túbulo y excreción sale con la orina a través del túbulo intestinal. Miren, 300, ¿cuál es la osmolaridad del cuerpo humano? 300, ¿no es cierto? Si es menor de 300, estamos en un medio hipotónico. Si es de más de 300, hipertónico. Cuando es 300, está en equilibrio en una solución isotónica. Por eso aquí en el intersticio blanco, 300, y dentro del filtrado, 300. Los dos están en estado isotónico. ¿Sí? Pero en la medida que el filtrado baja, pasa a la médula. Y cuando pasa a la médula, empieza el efecto del asa descendente. ¿Qué hace el asa descendente? Reabsorbe agua. ¿Qué significa? Que empieza a salirse el agua, ¿no? Si yo tengo 1 litro de agua y le meto 5 puñados de sal a esta solución, porque está en dos fases, yo agarro un sorbete y le quito solamente agua. ¿Qué pasa con la solución si los solutos si esta solución pierde agua? Se concentra. ¿Cierto? Se concentra. Piénsenlo así. Si aquí entra el líquido filtrado y empieza a perder agua, ¿qué pasa con los solutos dentro del tubo? Se concentra. Por eso que entra con 300, llega con 400 y llega hasta el fondo ¿con cuánto? 600. Con 600. ¿Qué pasó con la solución del filtrado? Se concentró. ¿Por qué? Porque en la asa descendente salió la fase líquida de la solución. ¿Quedó claro? Y de la mitad ascendente, ¿qué pasa con la propiedad del túbulo ascendente? Es permeable a los solutos o la sal, pero impermeable al agua. Entonces, como tiene 800 de soluto, empieza a salir soluto como cloruro de sodio. Empieza a salir 600, 400, 300 y llega al túbulo con 100. Entra con 300, se concentra hasta 600 y se diluye hasta 100. ¿Sí lo entendemos? ¿Por qué? Porque en el asa descendente perdió agua, se concentró. Y la segunda mitad es permeable a la sal, esos solutos, pero no al agua. Empieza a reabsorberse sal, se reabsorbe sal y llega al túbulo contorneado distal con ¿cuánto? Con 100 de osmolaridad. Entró con 300, se fundió con 600 y salió con 100. Y afuera todavía sigue reabsorbiéndose la sal. Pero en este nivel entra a actuar ¿qué? En el contorneado distal y en el túbulo colector, la hormona antidiurética. ¿Ya? Otra cosa que quiero aprovechar la imagen. Esta es la corteza y esta es la médula. En la medida que tú te vas metiendo, te vas profundizando a la médula más abajo, el medio intersticial es más hiperosmolar. En otras palabras, el medio del intersticio medular normalmente es hiperosmolar. Es por eso que las nefronas se ponen que había corticales y yuxtamedulares, para que ellas pudieran penetrarse más para en algún momento de emergencia concentrar los diluirorinas. Entonces, el túbulo proximal, el filtrado glomerular, líquido isosoluto, el medio es isotónico, en el asa de genes se reabsorbe el agua por ósmosis, se reabsorbe el agua y hemos dicho que la ósmosis es el movimiento de la fase líquida de la solución. Cuando la fase líquida de la solución se mueve, se llama presión osmótica u ósmosis. Y cuando la fase sólida de la solución, cuando los solutos de una solución se mueven, se llama difusión.
¿Quedó claro? Ósmosis, difusión. ¿Qué es la ósmosis? Es el movimiento de la fase líquida de la solución. ¿Qué es la difusión? Es los movimientos de la fase sólida de la difusión. Entonces, por ósmosis sale el agua y se concentra. La médula aumenta su concentración osmolar y el equilibrio con el intersticio. Recuerden que en la medida que en el intersticio se profundiza, normalmente a mayor profundidad, el intersticio está siempre en un estado de hiperosmolaridad. Esa es su naturaleza del intersticio renal. Luego viene el asa dirigente fino y ascendente. La parte fina absorbe agua, pero no sale. Si la parte ascendente o gruesa absorbe sale, pero no agua. ¿Cierto? Y aquí llega el tubo contorneado con un estado hipoosmótico, con una osmolaridad de 100 osmoles, se reabsorbe el cloro sodio, no hay secreción de ALDH. Eso es en condiciones normales. Pero ahora no olviden esto, la ingestión y la pérdida de agua. Habíamos dicho que los seres humanos necesitamos 2 litros 100, que eso entra en función de ¿qué? Del agua libre que tomamos y considerando también el agua de los alimentos, que era 2100. Y se acuerdan que 200 era por el agua metabólica, que el agua metabólica eran productos intermedios del metabolismo de la glucosa por la vía aeróbica, ¿no es cierto? Se formaban 200 a 300 mililitros. 2100 más 200, 2300. Y las pérdidas corporales eran por las pérdidas insensibles del agua a través de la piel y del pulmón, 700. Con el sudor, 100. Con la caca, 100. 700, 800, 900. 2.300 menos 900 me da un balance positivo de agua de 1.400 mililitros de agua al día. Ese es el balance normal de requerimiento del cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una orina concentrada? Desde ahí empecemos a analizar. ¿En qué momento, si un paciente tiene una orina concentrada, cuál es su estado de hidratación? Deshidratado. Deshidratado. Nada más. Ahora no olviden que las nefronas corticales es del 70 a 80%. Y las nefronas justamedulares, no hay nefronas en la médula, ya les dije, no hay. Aquí se para y esta es la línea justamedular. Justa significa vecinos con la médula. Aquí está caprichoso la cápsula de bomba y entra aquí. Pero ya hemos dicho que en la medida que la médula se va profundizando, la osmolaridad va aumentando. Normalmente el medio interno del intersticio medular renal es hiperosmolar. Vean esta figura aquí. Ven, este es el tubo, el asa de Henle, ¿sí o no? El amarillo. Pero aquí también está rodeado de la arteria deferente, el sistema venoso arterial y capilar. ¿Sí? Ahora quiero que lo graben como una unidad. Si ustedes no se graban que este es el túbulo renal, la parte amarilla, el asa de Henle, y a los otros se le llaman los vasos rectos, que son los vasculares, el capilar arterial y el capilar venoso. ¿Ya? Grábense esto es importante esta figura, tomen una foto mental. Este es el túbulo y siempre va a estar rodeado por el túbulo capilar arterial y venoso. A esto se les llama los vasos rectos para diluir o concentrar la orina. Entonces ya vamos poniéndoles apellidos aquí. Apellidos aquí es ¿qué dieron el examen práctico de cambio, no? Sí. Sí. Bien, chicos. A ver. Todo acompañado proximal, todo acompañado estable, el asa de Henle y todo lo colector. ¿Estamos? Y cuando se hace el filtrado, ¿se acuerdan? El filtrado tiene su dirección o no. Y no se olviden de la figura que les digo, grábense esta figura. Esos son los vasos rectos o la basa recta, que está formado por el capilar arterial y por el capilar venoso. ¿Estamos? No se olviden de eso. Pero tampoco se olviden de lo siguiente. ¿Cómo se llaman los vasos que sacan la sangre del corazón? Arterias. ¿Cómo se llaman los vasos que traen la sangre del corazón? Venas.
Recuerden que las arterias y las venas son paralelas, donde vayamos, siempre en la anatomía hemos estudiado, ¿no? Es la famosa van, vena, arteria, media, van. Entonces, si bien es cierto, siempre los vamos a encontrar así paralelos, pero no olviden el sentido de la trayectoria de la sangre. En las arterias la sangre va así, y en las venas la sangre va así. ¿Estamos? Entonces yo les pregunto, ¿en qué sentido va el corriente de la sangre en los vasos? En contracorriente, porque este va para abajo y este va para arriba. ¿Qué es un sistema de contracorriente? Sentidos contrarios. ¿Quedó claro el concepto? Muy bien. Ahora quiero que apliquen esto acá. Si la primera mitad de la asa de Henle, recuerden que así viene infiltrado, en el vaso recto capilar, el movimiento de la sangre es así. Es contrario a este. Y este va así, ¿sí o no? Para arriba. En el vaso de acá va a ir para abajo. A eso se llama sistema de contracorriente. Ahora vamos a analizar, pero analizando con el criterio. Miren chicos, se supone que aquí está la orina, viene la orina. Acá no, la orina no, aquí viene, porque este es el contrario, ¿no? Porque esta es la cápsula de Bowman, porque este es el túbulo colector. Entonces está la cápsula de Bowman, viene el asa de Henle descendente o el asa de Henle descendente o la delgado que termina hasta aquí. ¿Qué pasa aquí con el agua? Se reabsorbe, ¿cierto? Y aquí por eso se concentra, y en la segunda ascendente es permeable para las sales e impermeable para el líquido, ¿sí o no? Hasta ahí quedó claro. Y habíamos dicho que en la medida que vamos entrando en profundidad en la médula renal, la osmolaridad, normalmente la osmolaridad del intersticio renal es hiperosmolar. ¿Hasta ahí vamos bien? Porque en el asa de Henle la orina puede concentrarse 600, 900, hasta 1200. Más de 1200, 1500 ya no. ¿Por qué? Porque el medio que lo rodea, en este caso el intersticio renal, hasta eso es una hiperosmolaridad, por ejemplo, el equilibrio. ¿Sí? Muy bien. Ahora miren, entonces piensen en lo siguiente. En el asa delgada descendente, ¿qué pasa con el agua? Se reabsorbe. Si el agua se reabsorbe y si se quedara en el líquido intersticial, ¿qué pasaría con la osmolaridad intersticial renal? Disminuye. ¿Por qué? Porque sí. Es hiperosmolar. A ver, repito. Si ustedes saben que viene filtrado en la parte descendente, en la rama descendente, es permeable el agua sale. ¿Cierto? Sí. Si el agua sale adentro del túbulo, los solutos se concentran. Pero si el agua sale, ¿qué efecto que saliendo el agua le genera al intersticio renal? Porque también tiene solutos el intersticio renal, porque hemos dicho que en condiciones normales el estado intersticial renal medular es hiperosmolar. Y si sale el agua, lo diluiría. Hipo. Y si lo diluiría, baja su hiperosmolaridad, ¿o no? Sí. ¿Me entendieron? Pero sí, ¿me entienden? Piensen nada más. Escuchen. Si baja el agua y se reabsorbe, sale del tubo. Se supone que se va al intersticio. Sí. Y si esa agua se mezcla en el intersticio, diluye a los solutos. Por lo tanto, bajaría la hiperosmolaridad medular renal. Pero eso no sucede. ¿Por qué? Y aquí grábense y entiéndanlo. Cuando el agua se absorbe, no se mezcla en el intersticio. Ya pónganle el agua, vamos a ponerle como un personaje. El agua es una personita, esa personita tiene capa. Pasa volando por el intersticio, pero sin tocarlo. Y de frente se mete al vaso sanguíneo, a la base. Sale el agua aquí, este es el agua, sale, y el agua en el aire no llega al intersticio, no aterriza aquí, no. Se vuela y se mete aquí. Y entra a la circulación general del cuerpo. Por lo tanto, el agua que se reabsorbe en la rama descendente del riñón no afecta al intersticio. Por lo tanto, el
intersticio no se diluye. Y si no se diluye, el intersticio mantiene su estado de hiperosmolaridad. Y si nos preguntan, ¿qué pasó con el efecto cuando en el base descendente del agua se agachó? Pasa por un efecto de contracorriente a la base recta. ¿Entienden? Y este se va a seguir. ¿Entendieron? Si es así, vamos a señalar esto. Cuando queramos concentrar o diluir la orina, no van a ir al examen sin conocer algunos personajes claves. Uno, tiene que saber de la hormona antidiurética. Dos, tienen que saber que en la medida que nos profundizamos en la médula, ¿no es cierto?, la osmolaridad del intersticio renal aumenta. En un estado normal, el intersticio renal normalmente es un estado hiperosmolar o hipertónico, ¿sí? 2. 3. El sistema de contracorriente. Ya hemos visto que es un sistema de contracorriente en el sentido que van los líquidos de los vasos que están paralelos. En el caso del túbulo, en la parte descendente, baja el filtrado y la base recta sube. Y cuando acá sube, la base recta baja. A eso le da capacidad de ¿qué? De cómo se maneja el agua. ¿Entendieron? Otro elemento que hay que tener en claro ahí es de que a la hormona antidiurética nos habían asociado con el agua, no. Ella está muy pegadaza con el agua y a partir de ahora meten una chama más a la hormona antidiurética, también es responsable del manejo de la urea. Entonces la osmolaridad del intersticio va a depender de los solutos del intersticio renal. Y los solutos del intersticio renal van a ser por dos sales. Por el cloruro de sodio, que representa el 50%, y el otro es por la urea, que representa el 50%. ¿Entendieron? Tengan claros esos elementos, porque si no los conocen, no los manejan, lo que se venga después va a ser difícil. ¿Hasta ahí más o menos? Ya, para avanzar. Ya, miren. Entonces, ahora sí, el asa de Henry. Recuerden, este es el asa de Henry, ¿no es cierto? Este es el asa de Henry. Hasta aquí la mitad descendente y a partir de la mitad para arriba descendente, una U. Recuerden, la primera mitad de la asa de Henry descendente es permeable al agua e impermeable a la sal. Y la segunda mitad es permeable a la sal e impermeable al agua. Empieza, no olviden otra propiedad, que la corteza y la médula, cuando más nos vamos profundizando, la osmolaridad va incrementando. A mayor profundidad medular, mayor concentración de estado hiperosmolar. ¿Quién determina la osmolaridad? Estos elementos, el cloruro de sodio, 50%, y la urea, aquí juega un papel, que es un soluto importantísimo del intersticio renal. Entonces, no olviden que el descendente fino se reabsorbe el 20% del agua por acción de la hormona antidiurética. En el descendente fino, la hormona participa en el 20%, pero el 80% la hormona lo toma en el contorneado distal y el túbulo colector. En el ascendente fino hay reabsorción de solutos. ¿Se acuerdan que salía básicamente cloruro de sodio? ¿Cierto? Y no se reabsorbe agua. A nivel del ascendente grueso se reabsorben solutos, no se reabsorbe agua. Ahora, ¿cómo se reabsorben los solutos? Los solutos importantes es el cloro, el sodio y el potasio, magnesio y bicarbonato. Fíjense, hay un sistema de cotransporte, este es el cloro negativo, dos negativos, positivo, positivo. Hay el sodio que entra y sale a través de un cotransportador con el hidrógeno, que ya lo vamos a ver. Y aquí el sodio y potasio a través de un cotransportador mixto. Este cotransportador, dos cloros, pueden entrar o sacar a un sodio y a un potasio. El calcio y el magnesio es por el sistema paracelular del potasio. El potasio, ¿cómo se absorbe? Recuerden que esta es la luz tubular. Estas son las células de revestimiento del túbulo.
y después del túbulo viene el intersticio. Y en el intersticio, ¿quién está? La masa recta, ¿no? Los vasos rectos. ¿Entienden? Entonces, de la luz del túbulo, la célula de revestimiento epitelial del túbulo, y este vaso es parte del intersticio renal, que en este espacio intersticial es hiperosmolar y este es el sistema de contracorriente. ¿Estamos? No olviden esa figura para cuando queramos analizar. Entonces, el 25% de todo el potasio se absorbe en el cemento por eso. El 25%. Quiere decir que el 75 y 80% se absorbe en el tubo contorneado proximal. Tienen que leer bien eso, chicos. Se les he mandado la. Esta vez se lo he enviado, ¿no? Sí. Les voy a enviar ahí tengo unas. Vean los videos, por amor de Dios. Ahora, que hay un pato mucho Paima. Es de la Universidad de la César Vallejo, dicen que se ahora. Puta, me echó la fisiología pura, me dice. Ha desarrollado full, muy bueno, muy chiquitas esas se mandaba. Y que me lo han visto, así. Video de YouTube, pero de corazón. Ya, el sistema de contracorriente. No olviden que para el sistema de contracorriente, esta es la figura rectal, este es el sistema tubular, este es el sistema pericapilar vascular, arterial y venoso. ¿Se acuerdan? El mecanismo multiplicador de contracorriente. Entonces recuerden que la primera parte este enlace de Henry, la primera mitad permeable al agua, es decir, pasa el agua y adentro se va concentrando y llega hasta concentrar de 600 a 1200. Y la segunda mitad es impermeable al agua, pero permeable a los solutos, básicamente al cloruro de sodio. Bien, y empieza a salir de 1200, sale, pasa a 1000, sigue saliendo, pasa a 900, llega a 500, sigue saliendo, llega a 100. Eso quedó claro. Y cuando el agua sale, entonces si el agua se reabsorbe, no se queden con la idea que se quede en el intersticio. No, porque si tú dices, si se queda en el intersticio, ¿qué va a pasar? Lo va a diluir, y si lo diluye, pierde su hiperosmolaridad, que es normal. Entonces, nunca el intersticio renal cambia de la hiperosmolaridad, porque el agua no se queda ahí, se da un salto mortal y se mete a la masa recta. Entra el agua y entra a la circulación sistémica general. ¿Quedó claro eso? La osmolaridad renal aumenta cuando en la hoja de Hanna, en la medida que vamos entrando más, va entrando la osmolaridad. O sea, por ejemplo, aquí se supone que la osmolaridad es 300, 700, 1000 y afuera es 1200. Y aquí llega en equilibrio y de ahí al revés. Entonces el ACG de 1200 acumula más soluto que agua. El intersticio medular es hiperosmóticamente normal. El intersticio medular es hiperosmótico normalmente. El intersticio medular renal es un medio hiperosmótico normalmente. Permite el equilibrio entre la salida de agua y solutos, básicamente la sal, que es el cloruro de sodio. Permite el paso del agua y regula el líquido extracelular a través del riñón. En exceso de líquido electrolitos son estos mecanismos los que se activan y corrigen el medio interno. En consecuencia, mejoran las condiciones del compartimento celular. Asegura el paso del agua a los vasos rectos, a la base recta. La literatura dice base recta o vaso recto, lo mismo, porque no te olvides que son vasos arteriales, ¿no? Aquí, por ejemplo, rápido para ver. Aquí, miren, por ejemplo, recuerden que aquí cambia un poquito el tono del color. Esta es la parte de la corteza y esta es la parte de la médula. En la medida que nos vamos profundizando, va aumentando la hiperosmolaridad del medio intersticial renal. Ya sabemos que la osmolaridad del cuerpo humano es 300, aquí es 300, aquí es 300, baja con 300. Y a la hora que empieza a entrar a la base descendente, empieza a salir el agua, salir el agua, salir el agua, salir el agua, salir el agua. Si sale el agua, ¿qué pasa con los solutos? Se concentra y llega concentrado a 1200. Pero no olviden que esta agua no se queda en el intersticio, porque si se quedara diluiría, y si lo diluye ya deja de ser hiperosmolar. ¿Qué pasa con esa agua? De frente pasa por el sistema de contracorriente a la base recta, a los vasos, y estos se van a la circulación sistémica. Y la parte de la mitad ascendente, hemos dicho, es impermeable al agua, pero permeable a los solutos, sale la sal. Así como acá sale sal, agua, acá sale sal. Otra vez regresa al intersticio.
1200, 700, 400, sigue botando 200, sigue botando 100. Y llega al túbulo distal con 100. Y con eso, si el cuerpo no tiene necesidad, le sale 100. Aquí es donde actúa la hormona antidiurética, el túbulo contorneado proximal y colector. De acuerdo a los requerimientos, ¿va a retener agua o va a botar agua? Y para eso va a tener dos mecanismos de acción. Uno, por un lado, regula el agua y por el otro lado, la concentración de la urea. La urea es parte de los solutos que va a dar la hiperosmolaridad y la acción de la urea está modificada por el comportamiento de la hormona antidiurética. ¿Ya? Vayan familiarizados también con ese efecto de la hormona. Muy bien, acá está bien. Entonces, los principales factores que contribuyen a la aumento de la concentración de la médula, ¿cuáles son? El transporte soluto del intestino medular, el transporte activo de sodio, potasio, cloruro, urea y los túbulos colectores y la mínima reabsorción de agua. La reabsorción del cloruro de sodio, 50%. Reabsorción de urea, 50%, hasta el 100%. De todos los solutos del intersticio, estos dos representan la mayoría de sus efectos. El cloruro de sodio y la urea. Orina concentrada. ¿Cuándo voy a tener una orina concentrada? El paciente deshidratado. ¿No es cierto? Si bien es cierto, el mecanismo a nivel renal cuida la hormona antidiurética de que no se pierda agua, pero esa agua no es suficiente para reponerlo. Entonces, la clínica dice que nosotros tenemos que, o le damos de beber o le ponemos un endovenoso, ¿no? Soluciones isotónicas, habíamos dicho cloruro de sodio 0.9% o dextrosa 5% son isotónicas. Entonces, orina concentrada, cuando la orina, el paciente está deshidratado, se eleva la producción de hormona antidiurética. ¿Dónde se forma? Hemos visto dónde. En los núcleos supraópticos del tálamo y se almacena en la región posterior de la hipófisis. Concentración, aumenta la permeabilidad del agua en el túbulo contorneado distal y colector. ¿Dónde actúa el agua en la hormona antidiurética? En el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. ¿Qué es el mecanismo multiplicador de contracorriente? Eleva la osmolaridad del líquido intersticial de la médula renal. Mira, eleva. ¿Por qué? Por los efectos de contracorriente, aquí eleva la osmolaridad. Porque si el agua se queda aquí, lo diluye y se acabó el sistema. ¿No es cierto? Entonces, esos son los 6 pasos en los que algunas veces, ¿no? Cuando isotónicamente va, cuando se va recargando, el cambio no lo hace de una sola vez, sino que empieza a manejar. Por eso es que el sistema se demora horas hasta completar el equilibrio. Ahora, formación de una orina concentrada. Recuerden, entra la sal, el agua y la urea, se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado, la mayoría de su porcentaje. Pero el resto pasa. Entra con 300, baja, la sal descendente empieza a absorber el agua, se va concentrando y llega a una concentración de 1200. En la parte ascendente se reabsorbe el soluto, se va reabsorbiendo, se reabsorbe aquí, llega con 100. Y aquí vean que todavía sigue la propiedad de reabsorción, pero a este nivel, en el contorneado y en el túbulo, va a actuar la hormona antidiurética. Entonces aumenta la recepción de agua, empieza a quitarle agua. ¿Qué pasa con esta osmolaridad? Si quito agua, empieza a concentrarse, quito agua, 300, se concentra 600, sigo agua, aparte del agua y la urea. Vean que la hormona antidiurética también reabsorbe agua y urea. Entonces aumenta, miren, el agua que ya había llegado con 100, le quitas agua en el túbulo colector cortical, en el túbulo cortical médula, en el túbulo colector médula, sigue actuando la hormona antidiurética a través de los receptores de acuaporina 2, deja la agua y en el túbulo colector de orina final se va a la orina muy concentrada, ¿cierto? Y de aquí pasa el agua a los vasorreitos, por eso que no hay cambios en el intersticio renal. A ver, aquí termina ya la mecánica de la importancia de la urea en la contracorriente. Bien, entonces aquí en la mayoría queda la reabsorción de la urea. Acá miren, contribuye al 40-50% de la osmolaridad del intersticio renal. Solamente la urea, solo la urea contribuye a la osmolaridad del intersticio medular renal, reabsorción pasiva.
forman orinas concentradas, la hormona antidiurética activa las aguamorinas, reabsorbe agua, aumenta la osmolaridad de la urea en el túbulo colector. Mantener la osmolaridad medular renal a través de la reabsorción de la urea mediante el túbulo colector y luego al intersticio. Entonces viene la urea viene y aquí en el túbulo colector, en el túbulo colector medular, la hormona antidiurética actúa. ¿Qué hace? Reabsorbe agua y reabsorbe urea. Y la urea, ¿por qué mecanismo se reabsorbe del túbulo contorneado, del túbulo colector al intersticio? A través de los transportadores de urea. Estos son los transportadores de urea, son receptores. Transportador de urea A1 y transportador de urea A3. A1 y A3. Entonces, a nivel colector, la urea pasa del túbulo colector al intersticio renal a través de los transportadores de urea, que son unos receptores y que son activados por quién? Por la hormona antidiurética. A través del transportador de urea A1, transportador de urea A3. A1 y A3 absorbe la urea y se queda en el intersticio, aumenta la hiperosmolaridad y jala más agua. Y llega el momento en que ya hay mucha urea. Entonces, por cloruro de sodio no tenemos capacidad, pero la hormona antidiurética sí puede modificar la urea. Y agarra la urea del intersticio y lo reabsorbe al túbulo para esta vez montarla. Y entonces, para mantener la orina concentrada en grasa de género, reabsorbe urea, aumenta la osmolaridad de la urea a través del transportador de urea A2. Esa es pregunta de examen. La hormona antidiurética reabsorbe agua y urea. Del túbulo colector, la urea pasa al intersticio renal a través de un cotransportador o un sistema. ¿Cómo se llama? Se llama el transportador de urea, la UT. A1. Está en inglés, al contrario, ¿no? Aquí es transportador de urea o la urea transportation. Transportador de urea A1 y A3. El A1 y A3, ¿dónde están? Son receptores que traspasan la urea del colector al intersticio a nivel colector. Y los receptores UTA2 están acá en el túbulo colector. ¿Estamos? De aquí la urea del intersticio pasa para acá y lo puede botar. Pero estos son los dos mecanismos. Por acción de la hormona antidiurética, la urea se reabsorbe del túbulo colector al intersticio a través de los receptores UTA1 y UTA3. Y del intersticio pasa al asa ascendente a través del receptor UTA2. Muy bien, hasta ahí hemos visto todo lo que son la mecánica de los electrolitos. Ahora vamos a ver la regulación del sistema ácido-básico. Recuerden que es el hidrógeno, el ion hidrógeno. Esto nunca se olviden, este es el hidrógeno. A este, ¿cómo se llama? Hidrogenión. ¿Y este hidrogenión qué es? Es la cara del ácido. Este es el ácido. Y el ácido, ¿qué hace al cuerpo humano? Es dañino, es maligno, es corrosivo. ¿Ya? El ácido, cuidado. Ya les dije, en el año de 1936, Thomas Ward, un médico alemán, recibió el premio Nobel de Medicina. ¿Por qué? Porque él dijo, señores, cuando los líquidos corporales se mantienen acidóticos, se produce cáncer. Por eso las abuelas antes, las abuelitas toman el bicarbonato, ¿no? Un poquito de agua y limón, todos los días. Hay una parte de la medicina que es la medicina alternativa o natural que está tomando auge en Europa. Está representado por el doctor Alberto Bosch. El doctor Alberto Bosch es un oncólogo pediatra y dejó la medicina oncológica. Y dijo, señores, ¿ustedes sabían que después de 30, 50 años con el uso del tratamiento de cánceres, la respuesta de salvar vidas es casi nula? Nosotros estamos tratando al cáncer como en la Edad Media. En la Edad Media decían bruja y te ponían la etiqueta de bruja y te mataban por bruja. Te mataban de 3 formas. Te envenenaban con la cicuta, te quemaban vivo o te cortaban la cabeza. Igualito hacemos con el cáncer. Te cortan la cabeza, entramos a operar.
Le damos cicuta con la quimio y lo quemamos vivo con la radioterapia. Y la mortalidad es alta. Ahora, ¿cómo se está enfocando? Para descansar la mente, ¿cómo están enfocando la medicina alternativa? Y hay muy buenos escuelas en Europa, y encabezado por este doctor Alberto Álvarez, Albert Bosch. El doctor Albert Bosch, fíjense, este doctor que es un oncólogo, y hay un grupo de médicos, ¿sabes? Médicos convencionales, nosotros, la universidad nos forma a nosotros somos médicos por la universidad, pero afuera en el mundo hay gente que practica la medicina, pero no es convencional, es una medicina natural y tradicional, a través de las propiedades curativas de las plantas, de la energía, de otra forma de ver el mundo. Nosotros, ¿cuál es el origen de las enfermedades infecciosas, trastornos metabólicos? Así nos han enseñado. Los médicos chinos, ¿cómo diagnostican? Te toman solamente el pulso y te piden que saques la lengua y te dan un diagnóstico tan exacto como nosotros. Ellos dicen, mírense la oreja, mírense el riñón, mírense la planta del pie. ¿Tienen la misma forma o no? Y es cierto, una oreja con un riñón y vean la planta de una persona que está durmiendo, el arco del pie, tienen la misma forma. Y dicen que hay, de tal manera, hay unos canales energéticos que están en línea meridional y están en coordinación. Y cuando estos canales energéticos se bloquean, aparece la enfermedad. Así postulan el origen de la enfermedad desde la medicina oriental. ¿Y qué hacen para restablecer empiezan a desaturar la obstrucción de estos canales energéticos a través de unas agujas, que es la acupuntura? La práctica china es 5.000 años. Unos médicos alemanes y unos médicos franceses dijeron, oye, ¿será cierto los médicos chinos hace 5.000 años? No sé. Conjuntamente con ingenieros de sistemas buscaron los puntos de acupuntura y llegaron a tener una exactitud del 99,9%. Hoy en día la Facultad de Medicina de los Estados Unidos considera a la acupuntura como una ciencia. No es pseudociencia, ya es ciencia. Así como ellos dicen, eso es un logro, hay muchas cosas que quieren y persiguen. Hoy el tratamiento del cáncer, ¿qué están haciendo? Se está haciendo a través de la estrategia de la... ¿Cómo se llama esto? Por ejemplo, si fueran en la época medieval, los reinos formaban castillos con altas paredes impenetrables, porque venían los invasores, los locos de mierda se metían y se agarraban la ciudad. Por eso las paredes los hacían altísimos, para que cuando querían trepar desde arriba les metían piedras, aceite quemante, candela, y eran impenetrables. Entonces, ¿qué hacían los invasores? Venían y decían, vamos a entrar ahí. Y entonces los guías le decían, rey, han venido unos bárbaros. Uy, están que se preparan para atacar. No, rey, han armado ya sus tiendas, tan que chupan, tan que bailan esos borrachos. Y el guía, el rey preguntaba, ¿qué están haciendo? Ustedes, mi rey, están que bailan. Pero el que bailaba afuera, el jefe invasor, mandaba a sus exploradores a buscar el agua. ¿Sí? Y veían agua. Y acá asediaban. ¿Qué es asediar? Es vigilar a la gente que vivía dentro del palacio y lo dijo, déjenlos ahí. Jefe, los atacamos, no, porque nos echan agua hervida o candela y nos matan, déjenlos ahí. El hambre o la sed no va a hacer abrir la puerta. En el asedio. Entonces los que estaban adentro resistían, racionalizaban y venían a darle datos al rey. Rey, ya no nos queda casi agua, ya no nos queda casi alimentos. Guía, ¿qué están haciendo? Están en una fogata, están que tiran carne asada, están en una bomba maldita. Manden a 2 emisarios, calladitos salían 2 a buscar agua. Pero el invasor, como sabía de estrategias, los mandaba a chupar a todos, pero a un grupo no. Los ponía vigilantes las 24 horas. Y apenas salían, los capturaban a los que salían y los mataban. Y como no regresaban, el rey decía, ¿qué pasó con los emisarios? Creo que los han cazado y los han matado. Yo quiero que se queden con la idea que es el asedio. El asedio es una estrategia que tal que te vacilas. Que chupas, tiras tu tono, tocas la guitarra, pero estás observando el fenómeno. Cualquier intento tú le cierras canales. Al final, ¿qué pasa con la gente de dentro? El hambre, la deshidratación altera el sistema de sensor, la gente se aloca.
Y entre ellos empiezan a dañarse. O nos comemos a la doctora antropófagamente, o nos morimos de hambre. No, tampoco, no, nos comemos al viejito, ella va a defender al viejito. Y así la gente entraba en una contradicción. Y terminaban abriendo las puertas. Y cuando abrían las puertas, ¿qué pasaba? La gente estaba deshidratada. ¿Sí o no? ¿Con qué cara le decía, ven? Deshidratado, le metías un manazo, lo tumbabas. Entonces, así se llama el asedio. ¿Qué están postulando hoy? Asediar a las células. Pregunta si el cancerosas. doctor ya llegó. ¿Y qué es el asedio? Pregunta si ya llegó el doctor. El asedio es, chicos, las células cancerosas son ricas en glucosa. Por eso a algún paciente con cáncer se le prohíbe todo tipo de azúcares. Y entra en asedio. Y está dando buenos resultados. Por si acaso, yo acabo de leer un artículo muy bonito. ¿Sabe cómo están curando el cáncer en Alemania? Están poniendo enemas de café. Antes a la abuela le decía, abuelita, ¿qué? El cholito está con fiebre, el cholito está panzón con vómitos, tiene diarrea. Enema. Le ponía un enema. Y la gente no se enfermaba. Los chinos dicen que nosotros estamos intoxicados y estamos malnutridos. Y ese tipo de medicina es la que empezaba a florecer. Y esos son los que están afuera. Hay médicos ahorita, le enseñé a un chico, hace 10 años, se ha metido en medicina alternativa. ¿Sabe cuántos pacientes ve al día? 40, 20 de la mañana y 20 de la tarde. Digo, ¿qué 40? Por Dios. ¿Cuánto cobras? Es una pregunta muy impropia, ¿no? Pero como era mi alumno, yo se la traje. ¿Cuánto? Mira, doctor, yo sinceramente, yo le cobro 80 soles a cada uno. Por consulta. 80 por 80, 40, 8 por 4, 24. 3.200 diarios. ¿Sí? Les toma el peso, perímetro, les baja de peso, los manda a hacer dieta, les da nutrientes, los limpia y si tienen infección, entramos ahí nosotros. Por eso es la cualidad de esto. Si viene un viejito con una neumonía que se muere, no le vas a poner parche de arma y tampoco se muere. Al viejo le metes suero, le metes ampolla, lo sacas. La medicina de nosotros sirve para la fase aguda. Una vez que lo estabiliza, le da de alta al paciente, se perdió. Y ahí entran los chamanes y la plata está botada. Ahora te ponen, está de moda poner la vitamina C, 300 lucas. Ustedes saben poner una vitamina C, ¿no? ¿Sabe cuánto cuesta la vitamina C? 25 soles. ¿Sabe cuánto cuesta un equipo de la crisis? 7.50. ¿Sabes en qué tiempo lo pasas? En una hora. ¿Cuánto cobran? 200 lucas. ¿Cuánto gastaste? 30 soles. 5 pacientes por semana, 6 ninguno. Estamos perdiendo plata.